Elodie Tanner nunca pensó que estaría aquí, en Delaware City, una ciudad de la que solo había oído hablar en los partes meteorológicos de la televisión. De pie junto a la ventana de su despacho en la clínica de recuperación, observó el tamborileo de la lluvia sobre los aleros. La lluvia de Delaware City era distinta de la de su Weybridge natal, más insistente, como si quisiera demostrar algo. Hacía casi 2 años que se había mudado aquí, tras un trabajo y nuevas oportunidades. Una clínica privada llamada Recovery le había ofrecido el puesto de fisioterapeuta jefe con un sueldo decente y perspectivas de crecimiento, una oferta difícil de rechazar cuando tienes 32 años y te das cuenta de que estás atrapada en una ciudad pequeña con pocas perspectivas. La luz del día se reflejaba en el monitor donde Elodie revisaba el historial médico del siguiente paciente, un centrocampista del equipo de fútbol local con una lesión de rodilla. Cogió una taza de té que ya se había enfriado cuando su teléfono vibró en su bolsillo. Un mensaje de Garrett. No te olvides de cenar en casa de mamá esta noche a las 7. Es importante. Elodie suspiró. Cenar en casa de Mirabel no entraba en sus planes para esta noche, sobre todo después de un día agotador con 8 pacientes. Sin embargo, estas cenas nunca formaban parte de sus planes, pero invariablemente aparecían en su agenda con una regularidad envidiable. Había conocido a Garrett Phelps en una feria de salud de la ciudad donde la clínica de recuperación presentaba sus servicios. Se acercó a su puesto cojeando tras una reciente lesión de tobillo sufrida durante una excursión de empresa. Garrett era ingeniero de fabricación en Primus Tech, una fábrica de electrónica a las afueras de la ciudad. Había algo en su sonrisa y en su pelo ligeramente despeinado que le hizo aceptar tomar un café después de su turno. Siguieron las citas, al principio tímidas, luego más cómodas. Lo que le gustaba de Garrett era su capacidad para escuchar, su pasión por el trabajo y su inesperado sentido del humor, que aparecía en las situaciones más mundanas. 8 meses más tarde, se casaron en un parque de la ciudad, en una ceremonia modesta con un mínimo de invitados. Pero había otra faceta de su relación que tenía nombre, apellido y una extraña capacidad para aparecer en los momentos más inoportunos. Mirabel Phelps, la madre de Garrett. Elodie recordaba su primer encuentro. Había sido un almuerzo en un pequeño restaurante frente al mar. Mirabel Phelps, una mujer de espalda recta y ojos penetrantes, había empezado inmediatamente a preguntarle por su familia, su educación y sus planes profesionales en un tono más propio de un interrogatorio que de conocer a su futura nuera. Mamá enseñó música en la universidad durante 30 años, explicó Garrett más tarde. Estaba acostumbrada a evaluar a la gente. Mirabel llegó a Estados Unidos de joven, procedente de un pequeño país de Europa del Este. A pesar de sus décadas aquí, conservaba un ligero acento y, lo que es más importante, una inquebrantable lealtad a las tradiciones de su tierra natal. Estas tradiciones, como pronto aprendió Elodie, incluían cenas familiares regulares, interminables consejos domésticos e insistentes alusiones a la importancia de unos fuertes lazos familiares, especialmente entre madre e hijo. La puerta del estudio se abrió, distrayendo a Elodie de sus recuerdos. Tyler Rhodes ha venido a verle, dijo Brenda, la administradora de la clínica. Dice que le vuelve a molestar la rodilla. Gracias, enseguida voy, asintió Elodie cerrando los archivos del ordenador. Las 2 horas siguientes pasaron volando al ritmo habitual de trabajo. Tyler, centrocampista con una lesión de menisco, era un caso difícil, tanto fisiológica como psicológicamente. Como muchos atletas, estaba ansioso por volver al campo más rápido de lo que su estado le permitía. Tyler, si sigues sobrecargando la rodilla, corremos el riesgo de un problema crónico, explicó Elodie, demostrando el mecanismo de la lesión en un modelo anatómico. No solo perderás un par de partidos, probablemente perderás toda la temporada. El entrenador dice que tienes que ser capaz de jugar con dolor,
objetó Tyler con obstinación. Yo digo que tienes que ser capaz de distinguir entre el dolor que indica un problema y la tensión muscular normal, dijo Elodie con firmeza. Tu entrenador hace muy bien su trabajo. Yo soy muy buena en el mío. Confía en mí cuando se trata de rehabilitación. Así era Elodie, directa, honesta y capaz de mantenerse firme cuando se trataba del bienestar de sus pacientes. En Weybridge, estas cualidades se percibían a veces como excesivamente duras. En Delaware City, se ganó el respeto de sus colegas y la lealtad de sus pacientes. Cuando el último paciente abandonó la clínica, eran casi las 6 de la tarde. Elodie se apresuró a volver a casa para cambiarse antes de cenar en casa de su suegra. De camino, llamó a Garrett. «Llegaré unos 15 minutos tarde. Díselo a Mirabel, por favor». «No hay problema», la voz de su marido sonaba tensa. «De todos modos, mamá sigue cocinando». «¿Va todo bien?», preguntó Elodie, captando la nota inusual en su tono. «Sí, solo un día difícil en el trabajo. Te lo contaré cuando te vea». En casa, Elodie se dio una ducha rápida y se puso un vestido azul marino, lo bastante formal para la cena en Mirabel's, pero no tan elegante como para parecer que intentaba impresionar. Su suegra consideraba que vestirse de manera informal era una falta de respeto y que ir demasiado elegante era un intento de eclipsar a la señora de la casa. La casa de Mirabel estaba en la parte antigua de la ciudad, de 2 plantas, con un jardín bien cuidado y las invariables cortinas de encaje en las ventanas. Cuando Elodie llegó, Garrett ya la esperaba en el porche. «Lo siento, mamá insistió en que viniera antes para ayudar con los preparativos», le explicó, besándole la mejilla. Olía a la colonia que su madre le había regalado las navidades pasadas, un aroma que a Elodie le resultaba secretamente demasiado pesado. El interior de la casa siempre olía a especias y cera para muebles. Mirabel se enorgullecía de su hogar y lo mantenía inmaculadamente ordenado. De la cocina llegaba el sonido de una conversación. Garrett y su madre hablaban en el idioma de ella, con voces apagadas pero entonaciones claramente distinguibles. «I'm home», anunció Garrett, cambiando al inglés cuando él y Elodie entraron en la cocina. Mirabel se volvió de la cocina, donde estaba removiendo algo aromático en una olla grande. En su rostro apareció una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Elodie, querida, por fin, empezábamos a preocuparnos», dijo con un marcado acento que Elodie sospechaba que Mirabel a veces amplificaba deliberadamente. «Buenas noches, Mirabel. Pido disculpas por llegar tarde. Había un paciente difícil al final del día». «Trabajo, trabajo, siempre trabajo», su suegra sacudió la cabeza. «En mis tiempos, las mujeres pasaban más tiempo con sus familias». Garrett lanzó a su mujer una mirada de disculpa. «Mamá hizo tu asado favorito», dijo, claramente intentando cambiar de tema. «Suena estupendo», sonrió Elodie, aunque el asado de Mirabel, con su abundancia de comino y otras especias inidentificables, nunca había sido su favorito. Durante la cena, la conversación giró, como de costumbre, en torno a noticias familiares, sobre todo por parte de Mirabel, el trabajo de Garrett y conocidos comunes. Elodie se dedicó sobre todo a escuchar, haciendo comentarios cuando le parecía oportuno. En un momento dado, la conversación giró en torno al reciente ascenso de Garrett. «Ahora estás a cargo de todo el departamento de control de calidad», dijo Mirabel con orgullo. «Eso es mucha responsabilidad». «Solo hay 5 personas a cargo, mamá», replicó Garrett avergonzado. «No exageres. 5 hoy, 10 mañana», dijo Mirabel con seguridad. «Siempre dije que tenías madera de líder, no como otros». Esta insinuación transparente era una de las muchas maneras que Mirabel tenía de animar sus conversaciones. Hacía tiempo que Elodie había aprendido a no responderlas abiertamente. «Garrett está muy bien», convino ella. «La clínica me ha ofrecido un interno para supervisarlo a partir del mes que viene». «Qué bien»,
dijo Mirabel en un tono que dejaba claro que aquel logro era incomparable al de su hijo. Entonces ocurrió algo que se ha convertido en un patrón familiar en estas cenas familiares. Mirabel le dijo algo a Garrett en su idioma, una frase rápida acompañada de una mirada expresiva. Garrett respondió, también en su idioma, lanzando una rápida mirada a Elodie. En los primeros meses de matrimonio, momentos como este solo habían causado a Elodie una leve irritación. Garrett siempre traducía después si ella se lo pedía, aunque sus traducciones sonaban sospechosamente editadas. Mamá preguntaba por mi primo, o eso es solo un chiste que pierde su significado al traducirlo. Poco a poco, estos cambios de idioma se hicieron más frecuentes, sobre todo cuando la conversación versaba sobre finanzas, planes de futuro o relaciones dentro de la familia. El intercambio de comentarios de hoy le pareció especialmente intenso a Elodie. Mirabel hablaba deprisa, con insistencia en la voz, mientras Garrett contestaba con frases cortas, claramente intentando mantener la conversación en voz baja. ¿De qué estáis hablando?, preguntó Elodie cuando la pausa se alargó. Oh, de nada, contestó Garrett apresuradamente. Mamá estaba recordando una historia de mi infancia. Mirabel sonrió y añadió, le conté cómo Garrett había roto mi jarrón favorito de niña y había intentado pegarlo de nuevo. Siempre fue un niño muy cariñoso. Algo en aquella explicación no encajaba con el tono y la expresión de las caras que Elodie acababa de observar, pero decidió no insistir. La velada ya había sido bastante estresante. Garrett parecía más nervioso de lo habitual. Derramó el vino 2 veces y durante el postre no paró de mirar el móvil. Cuando Elodie le preguntó si algo iba mal en el trabajo, él se desentendió, alegando un problema con la línea de producción del que se estaban ocupando sus subordinados. Después del postre, la tradicional tarta de nueces y miel, demasiado dulce para el gusto de Elodie, pasaron al salón. Garrett estaba ayudando a su madre con los platos, y de nuevo Elodie pudo oír fragmentos de su conversación en un idioma extranjero. Esta vez oyó claramente su nombre, pronunciado por Mirabel con una entonación que le resultó desagradable. Cuando Garrett regresó al salón, su rostro parecía tenso. «Deberíamos irnos», dijo. «Mañana tenemos que madrugar». Mirabel salió para acompañarlos hasta la puerta. Abrazó a su hijo con cariño y le susurró algo al oído. A Elodie solo le dedicó una discreta inclinación de cabeza. En el coche, de camino a casa, Garrett estaba inusualmente callado. Elodie encendió la radio para llenar el silencio. La melodía de una canción popular parecía fuera de lugar en medio de la creciente tensión entre ellos. «Garrett», dijo finalmente apagando la radio, «me he dado cuenta de que hoy mamá y tú hablabais mucho en su idioma, más de lo habitual». Agarró el volante con más fuerza. «¿De veras? No me había dado cuenta. Es solo una costumbre cuando estamos a solas con ella. Lo siento si era incómodo». «No se trata de estar cómodo, es que estabas hablando de mí. Oí mi nombre». Garrett suspiró. «Mamá ha estado preguntando cómo te va en el trabajo, preocupada de que estés demasiado cansado». «¿Desde cuándo le importa si estoy cansado?» Elodie no pudo contenerse. «Al, no hagamos esto ahora», dijo Garrett cansado. «Ha sido un día largo para todos». Recorrieron el resto del camino en silencio. Ya en casa, preparándose para acostarse, Elodie se fijó en que Garrett hablaba por teléfono en el estudio, de nuevo en el idioma de su madre. Cuando ella pasó por la puerta, él cambió bruscamente de tono y pasó al inglés, discutiendo algún asunto relacionado con el trabajo. Tumbada en la cama, escuchando la respiración constante de su marido, que ya se había dormido, Elodie reflexionó sobre lo extraño de la noche. Algo estaba ocurriendo, algo que no le habían contado, y por primera vez en su matrimonio, ese pensamiento no solo la irritó, sino que la alarmó de verdad.
Elodie notó la primera señal de que algo había cambiado una semana después de la cena en casa de Mirabel. Garrett empezó a llegar a casa del trabajo más tarde de lo habitual. Cuando ella le preguntó qué le pasaba, aludió a un nuevo proyecto y a la responsabilidad añadida de un ascenso. La explicación parecía razonable, pero algo en su voz la hizo dudar. El martes empezó como de costumbre, despertador a las 6:30, desayuno juntos, y luego Garrett se fue a trabajar mientras Elodie se quedaba preparándose para sus pacientes matutinos. Por lo general, los martes tenía la oportunidad de trabajar desde casa hasta la hora del almuerzo antes de ir a la clínica para las sesiones de la tarde. Atesoraba ese tiempo, horas tranquilas a solas con su papeleo, libre del ruido y las distracciones de la oficina. Sentada a la mesa de la cocina con su portátil y una taza de té verde, Elodie estaba revisando el historial de un paciente anciano con artritis cuando oyó una vibración. El teléfono de Garrett estaba sobre la encimera. Se lo había olvidado al irse a trabajar. La pantalla se iluminó, mostrando una notificación de un mensaje entrante. El nombre del remitente estaba en un idioma desconocido, pero Elodie reconoció inequívocamente la foto del contacto, Mirabel. Elodie no abre el mensaje. Llevó el teléfono al dormitorio y lo colocó en la mesilla de Garrett. Más tarde le llamaría al número de su trabajo para informarle de que se había olvidado el teléfono. De vuelta al trabajo, Elodie se dio cuenta de que no podía concentrarse. Un mensaje de Mirabel a esa hora tan temprana no era inusual. Su suegra escribía a menudo a su hijo en diversas ocasiones. Pero, ¿por qué su nombre no estaba escrito en latín? ¿Y por qué Garrett, normalmente tan organizado, de repente se olvidaba de las cosas? El teléfono de Elodie sonó. Un mensaje de Brenda, la recepcionista de la clínica. Un paciente había cancelado una sesión y había un hueco en la agenda. ¿Podría Elodie venir antes para atender a otro cliente? Aceptó, dejando a un lado sus pensamientos sobre el extraño comportamiento de su marido. En el trabajo, el día transcurre a su ritmo habitual. 2 nuevos pacientes, la revisión de un futbolista con una rodilla en recuperación, una reunión con los compañeros sobre nuevos equipos. Elodie estaba totalmente inmersa en el proceso de trabajo, pero de camino a casa volvieron los pensamientos sobre el teléfono olvidado y la correspondencia secreta. En casa se sorprendió al ver que Garrett había preparado la cena, cosa que no ocurría muy a menudo. Había velas en la mesa y una botella de su vino favorito. ¿Qué se celebra?, preguntó Elodie besando a su marido en la mejilla. ¿Necesitas una ocasión para complacer a tu mujer? Él sonrió, pero parecía un poco tenso. Durante la cena, Garrett habló de trabajo, le preguntó por su día, hizo bromas, todo lo habitual, pero con una sutil tensión que antes no existía. Cuando la conversación giró en torno al teléfono olvidado, asintió distraídamente. Sí, me di cuenta cuando llegué al trabajo. Menos mal que tenía uno de repuesto en el despacho. Tenías un mensaje de tu madre, dijo Elodie, observando atentamente su reacción. Garrett se quedó inmóvil un segundo y luego siguió comiendo como si nada. ¿Sí? Nada importante, supongo. Escribe mucho sobre cosas sin importancia. El nombre de sus contactos está en su lengua materna, añadió Elodie. Ah, eso, se encogió de hombros. Pensé en practicar la escritura. Mamá dice que he perdido la destreza. Sonaba lógico, pero algo en el tono de Garrett hizo recelar a Elodie. Decidió cambiar de tema. Los Thompson nos invitan a una barbacoa este fin de semana. ¿Vamos? ¿El sábado? Garrett frunció el ceño. No estoy seguro de poder ir. Puede que tenga que ir a la fábrica de Middletown. Hay un problema con un nuevo lote de componentes. En tu día libre. Los negocios no tienen fines de semana, sonrió con culpabilidad. Pero sal y diviértete un poco. Hace tiempo que no veo a Laura. Después de cenar, Garrett se ofreció voluntario para fregar los platos y luego se encerró en su despacho durante un buen rato. Elodie oyó una voz apagada.
Estaba al teléfono y otra vez no en inglés. Se acercó a la puerta, fingiendo que solo pasaba por allí. La conversación se interrumpió de inmediato. «Lo siento», dijo Garrett, cambiando al inglés. «Es mamá», preocupada por su tensión. «¿Va todo bien?», preguntó Elodie. «Sí, las quejas de siempre», sonrió, pero su mirada siguió siendo intensa. «Voy a terminar y me reuniré contigo». Pero no salió del despacho hasta bien entrada la noche. Los días siguientes trajeron nuevas rarezas. 2 veces dijo Garrett que llegaba tarde al trabajo, pero cuando Elodie llamó al teléfono de su oficina, la secretaria le informó de que ya se había marchado. Cuando volvía a casa, lo explicaba con reuniones con proveedores o una visita al centro de producción. Un día, ella observó un rastro de carmín en su camisa, pero Garrett le explicó riendo que su colega Diane se había emocionado demasiado al felicitarle por la finalización con éxito de un proyecto. El viernes por la mañana, cuando Garrett ya se había ido a trabajar, Elodie decidió utilizar el portátil de él para imprimir documentos, ya que el suyo se había bloqueado durante una actualización del sistema. El portátil de Garrett estaba sobre la mesa de su despacho, con la pantalla bloqueada, pero ella conocía la contraseña, el día en que se conocieron y las primeras letras de sus nombres. Al menos la conocía. La combinación que introdujo no funcionó. Elodie frunció el ceño y volvió a intentarlo, comprobando cuidadosamente cada carácter. De nuevo falló. Garrett había cambiado su contraseña y no se lo había dicho. Elodie le envió un mensaje. «Quería imprimir un documento desde tu portátil, pero la contraseña no funciona. ¿Nueva política de seguridad en el trabajo?». La respuesta llegó casi al instante. «Sí, ahora cambiamos las contraseñas cada mes. Usa mi tableta, está en la cocina». La explicación sonaba plausible. Al fin y al cabo, Garrett trabajaba para una empresa que fabricaba componentes electrónicos, donde los problemas de ciberseguridad debían de ser acuciantes. Y sin embargo, por la tarde, al volver del trabajo antes de lo habitual debido a la cancelación de la última sesión, Elodie encontró el portátil de Garrett en la mesita del salón. La pantalla estaba encendida. Parecía que el sistema había salido de la hibernación cuando ella golpeó accidentalmente la mesa. La pantalla mostraba un cliente de correo electrónico abierto y un mensaje en inglés. Elodie no tenía intención de leer el correo de otras personas, pero la primera línea de la carta le llamó la atención. «Las escrituras de la casa del número 15 de Maple Street están listas para firmar». El número 15 de Maple Street era su casa, o mejor dicho, la casa que había heredado de su abuela. Elodie había crecido en esta casa en Weybridge y luego la había alquilado tras mudarse a Delaware City. El alquiler suponía una pequeña pero constante aportación a su presupuesto familiar. El corazón de Elodie latió más deprisa. ¿Qué clase de papeleo? ¿Por qué Garrett mantenía correspondencia sobre su casa sin hacérselo saber? Oyó el ruido de un coche en la entrada. Garrett había vuelto. Elodie se apresuró a alejarse del portátil, fingiendo que solo pasaba por la habitación. Cuando su marido entró, ella ya estaba en la cocina, sirviéndose agua. «Llegas pronto», comentó Garrett, entrando en la cocina y dándole un beso en la mejilla. «El último paciente canceló», respondió ella, tratando de mantener la normalidad en su voz. «¿Y tú? Rara vez te veo en casa a estas horas». «Se canceló la reunión con el proveedor», se encogió de hombros. «Pensé en agraciar a mi mujer con mi presencia». Garrett entró en el salón y Elodie le oyó cerrar rápidamente el portátil. Luego volvió a la cocina con una sonrisa, pero sus ojos seguían desconfiados. «¿Qué vamos a hacer esta noche?», preguntó. «¿Salimos?» «Pensaba quedarme en casa», respondió Elodie. Había sido un día agotador. «Lo que tú digas». Abrió la nevera y empezó a examinar su contenido. «¿Qué vamos a cenar?». Elodie quiso preguntar por la carta, por la casa de Maple, pero algo la detuvo.
Su intuición le decía que no era el mejor momento para hablar directamente. Primero tenía que entender lo que estaba pasando. «Hay pollo y verduras», dijo en su lugar. «Podemos hacer un revuelto». La noche transcurrió en una tensa normalidad. Prepararon juntos la cena, vieron una película, discutieron los planes para el fin de semana. Garrett estaba atento y alerta, pero sus ojos se desviaban a menudo hacia el teléfono, y en 2 ocasiones salió al balcón para contestar. A la mañana siguiente, sábado, Garrett anunció que, después de todo, tendría que ir a la planta de Middletown. «Lo siento», dijo, poniéndose la chaqueta. «El problema con los componentes era más grave de lo que pensábamos. Intentaré volver a tiempo para la cena». Elodie asintió, sin apartar los ojos del libro que estaba leyendo. «Saluda a Mirabel», dijo cuando él ya estaba en la puerta. Garrett se quedó helado. «¿Qué tenía que ver mamá con esto? Solo pensé que podrías pasarte por aquí de camino». Elodie se encogió de hombros inocentemente. «Middletown no está lejos de su casa». «Ah, sí», exhaló Garrett aliviado. «Quizá me pase si tengo tiempo». Cuando la puerta se cerró tras él, Elodie dejó el libro y respiró hondo. Definitivamente, algo estaba pasando. Garrett nunca le había mentido, al menos eso creía ella. Ahora no estaba segura de nada. Elodie se dirigió a su despacho. El portátil estaba bien guardado en un cajón del escritorio, una nueva costumbre de Garrett. Pero había papeles sobre la mesa, recibos, notas, impresiones de correos electrónicos. Elodie empezó a examinarlos, sintiéndose como una espía en su propia casa. La mayoría de los papeles estaban relacionados con el trabajo, especificaciones técnicas, informes de calidad, correspondencia comercial, nada inusual ni sospechoso, pero entonces encontró una hoja doblada 4 veces al final de la pila. Era una copia impresa de un correo electrónico de una empresa inmobiliaria llamada Prime Estate. En él se hablaba de los detalles de una próxima operación inmobiliaria. La dirección del inmueble estaba claramente indicada: 15 Maple Street, Weybridge. Elodie releyó la carta 3 veces, incapaz de creer lo que veían sus ojos. El agente inmobiliario había escrito a Garrett sobre un comprador interesado y un precio de ganga, y que todo el papeleo estará listo para el día 20. El día 20 era dentro de 15 días. Elodie dejó la carta tal como la había encontrado y salió del despacho. Decenas de preguntas se agolpaban en su cabeza. ¿Cómo podía Garrett vender su casa? No tenía derecho legal a hacerlo, ¿o lo tenía? Intentó recordar si había firmado algún documento relacionado con la casa después de casarse. Creo que había habido algún tipo de poder en caso de que los inquilinos necesitaran reparaciones urgentes. ¿Podría ese poder haber autorizado la venta? Elodie pasó el resto del día ansiosa. Llamó por teléfono a Laura Thompson, alegando dolor de cabeza, y canceló la barbacoa. Luego se sentó en el sofá durante largo rato, tratando de encajar las distintas piezas del rompecabezas. Garrett, las conversaciones secretas con Mirabel, las cartas sobre la venta de la casa, las mentiras sobre ir a la fábrica. ¿Qué significaba todo aquello? Hacia el anochecer, no pudo aguantar más y llamó a la fábrica de Middletown. El ingeniero de guardia, que se presentó como Carl, le dijo que hoy no había nadie de la dirección y que, en general, la planta trabajaba en régimen reducido debido a las vacaciones. ¿Y Garrett Phelps?, preguntó Elodie. Mi marido tenía que estar allí hoy. ¿Phelps?, preguntó Carl. No, no ha venido. ¿Por qué iba a venir en su día libre? No tenemos ningún problema con los componentes. Elodie le dio las gracias y colgó el teléfono. Así que Garrett mintió sobre el motivo de su viaje. ¿Dónde está realmente? Intentó llamarle, pero el teléfono estaba fuera de cobertura. Eso la puso aún más nerviosa. Por lo general, Garrett siempre se mantenía en contacto. A las 7 de la tarde, cuando empezaba a oscurecer por la ventana,
Elodie empezó a preocuparse en serio. ¿Le había pasado algo a Garrett? ¿Tal vez un accidente en la carretera? Volvió a marcar su número, pero el resultado fue el mismo. A las 8, justo cuando iba a llamar al hospital, se abrió la puerta principal. Garrett entró, con aspecto cansado pero contento. «Siento llegar tarde», dijo. «Tardé más de lo que había planeado». «¿En la fábrica?», preguntó Elodie, tratando de mantener la voz neutra. «Sí, tuve que reconfigurar toda una línea». Se quitó la chaqueta y la colgó en el perchero. «Me muero de hambre. ¿Todavía está la cena en la mesa?» «He llamado a la fábrica», dijo Elodie, ignorando su pregunta. «¿No estabas allí?» Garrett se quedó helado y se volvió lentamente hacia ella. «¿Has ido a ver cómo estaba?» «Estaba preocupada», respondió ella. «No contestabas al teléfono». «El teléfono se quedó sin batería», suspiró. «Vale, no estaba en la fábrica. Fui a ver a mi madre. No se encontraba bien». «¿Y por eso me mentiste?» «Sabía que no lo aprobarías», se pasó una mano por el pelo. «Sobre todo después de la barbacoa a la que querías ir». «Garrett», Elodie lo miró directamente a los ojos. «¿Qué te pasa? Y no digas nada, no soy ciega ni estúpida». Apartó la mirada. «No es nada. Solo estrés en el trabajo, problemas de salud de mamá. Lo normal». «¿Y las cartas sobre la venta de mi casa? ¿También son cosas normales?» Garrett se puso pálido. «¿Revisaste mis papeles?» «Los encontré por casualidad», objetó Elodie. «Pero eso no responde a mi pregunta. ¿Por qué estás negociando la venta de mi casa a mis espaldas?» «No es lo que piensas», comenzó Garrett. «Estaba estudiando el mercado. Pensé que tal vez debería vender la casa e invertir el dinero en algo más rentable. Solo era una investigación preliminar. ¿Sin mi conocimiento?» Elodie negó con la cabeza. Y la carta decía que se estaba preparando un trato, no una investigación preliminar. «Lo has entendido mal». Garrett se acercó a ella e intentó cogerla de las manos, pero ella se apartó. «Mira, estoy cansado. Estás enfadada. ¿Hablamos por la mañana con la cabeza fresca?» «De acuerdo», aceptó Elodie tras una pausa. «Por la mañana». Pero la charla matutina nunca tuvo lugar. Garrett se levantó temprano y anunció que le habían llamado del trabajo, esta vez una situación realmente urgente con un cliente importante. Se marchó, prometiendo volver a la hora de comer para explicárselo todo. Elodie se quedó sola en un piso lleno de secretos e insinuaciones. Sintió cómo se desmoronaba su propio matrimonio, el del hombre en quien más confiaba del mundo. El timbre del teléfono la sacó de sus cavilaciones. Era Mirabel. «Elodie, querida». La voz de su suegra sonaba inusualmente amistosa. «¿Qué tal estás? ¿Está Garrett en casa?» «No, está trabajando», respondió Elodie. «¿Es algo urgente?» «Oh, no mucho», respondió Mirabel. «Solo quería invitaros a comer mañana. Prepararé su plato favorito». Elodie no tenía el plato favorito de Mirabel, y ambas lo sabían. Algo en la voz de su suegra, aquella falsa amabilidad, hizo que Elodie desconfiara aún más. «Por supuesto», dijo. «Iremos». Después de la llamada, Elodie permaneció sentada largo rato. Todo indicaba que Garrett y Mirabel tramaban algo relacionado con su casa, algo de lo que hablaban en su propio idioma, pensando que ella no lo entendería. Elodie cogió su teléfono y abrió la tienda de aplicaciones. Rápidamente encontró lo que buscaba, una aplicación traductora con reconocimiento de voz. Podía traducir conversaciones en tiempo real de docenas de idiomas, incluido el raro dialecto de Europa del Este que hablaba Mirabel. El dedo de Elodie se detuvo sobre el botón «Instalar». Una parte de ella se resistía. Utilizar la tecnología para espiar a su marido y a su suegra le parecía un error, una invasión de la intimidad. Pero la otra parte, que crecía con cada nuevo dato sospechoso, insistía en que no tenía elección. A primera hora de la mañana sonó otra llamada. Garrett habló rápido, en el idioma de Mirabel.
Elodie se quedó en la puerta del despacho, escuchando su voz excitada. No entendía las palabras, pero el tono era irritado, incluso asustado. Siguió una pausa. Garrett escuchó algo. Luego dijo una frase corta y colgó. Al salir del despacho casi se cruzó con Elodie en el pasillo. ¿Estabas escuchando a escondidas?, preguntó bruscamente. Iba al baño, respondió ella. ¿Va todo bien? Pareces preocupada. Todo va bien, se pasó la mano por la cara. Solo problemas de trabajo. ¿En el idioma de tu madre? Estaba hablando con un colega de la sucursal de Europa del Este, soltó Garrett. ¿Te parece bien? Sin esperar respuesta, pasó junto a ella y se dirigió a la cocina. Unos minutos más tarde, la puerta se cerró de golpe. Garrett se marchó sin despedirse. Elodie volvió al dormitorio y se sentó en el borde de la cama. No podía seguir ignorando lo evidente. Algo grave estaba pasando, algo relacionado con su casa, y Garrett le estaba mintiendo al respecto. Quizá la comida de mañana en Mirabel's tuviera algo que ver con sus planes. Elodie volvió a coger el teléfono y pulsó «Instalar». La aplicación del traductor empezó a cargarse. Era un movimiento drástico, romper las reglas de confianza no escritas de su matrimonio, pero Elodie sintió que no tenía otra opción. Si Garrett y Mirabel estaban tramando algo a sus espaldas, tenía derecho a saberlo. La descarga terminó. Elodie abrió la aplicación y la configuró rápidamente, seleccionando los idiomas que quería traducir. Después hizo una grabación de prueba, pronunciando algunas frases al azar para asegurarse de que todo funcionaba correctamente. La mañana del domingo estaba nublada, con nubes bajas que se cernían sobre Delaware City como un presagio. Elodie se despertó antes que el despertador y se quedó mirando al techo durante un buen rato. Garrett dormía a su lado, de espaldas contra la pared, con la respiración profunda y uniforme. Mientras dormía, su rostro parecía relajado, casi inocente, tal como ella lo recordaba de los primeros meses en que se conocieron. Anoche había vuelto tarde, alegando un asunto urgente en la oficina. No habían hablado mucho, solo intercambiaron algunas frases sobre el día anterior y un recordatorio de su próxima comida en Mirabel. Elodie quería volver a hablar de la casa de Arce, pero Garrett había evitado hábilmente el tema, alegando dolor de cabeza, y se había acostado temprano. Ahora, tumbada a su lado en el silencio previo al amanecer, Elodie se sentía extrañamente ajena. El hombre con el que había compartido cama era de repente un misterio para ella, con secretos, motivos ocultos y tal vez una traición cuyo alcance aún no había descubierto. En silencio, tratando de no despertar a su marido, Elodie se levantó de la cama y se dirigió a la cocina. Se preparó una taza de café cargado y abrió la aplicación de traducción de su teléfono, comprobando una vez más los ajustes. Seleccionó el idioma deseado de la lista, ajustó la sensibilidad del micrófono y probó la frase. La aplicación reconoció las palabras correctamente y produjo una traducción. Todo estaba listo. El dilema moral de espiar a su propio marido y a su suegra no había desaparecido, pero ahora se veía superado por la necesidad de protegerse a sí misma y a sus posesiones. Si Garrett realmente planeaba vender su casa sin su consentimiento, utilizando alguna laguna legal, ella tenía todo el derecho a saberlo. Garrett apareció en la cocina mientras ella terminaba de desayunar. Parecía descansado y extrañamente entusiasmado. «Buenos días», se inclinó para besarle la mejilla. «¿Qué tal has dormido?» «No muy mal», mintió Elodie. De hecho, no había pegado ojo, pensando en la cena que se avecinaba. «¿Y tú?» «Bien», sonrió, sirviéndose una taza de café. Hacía tiempo que no dormía tan bien. Debe de ser el final de un proyecto en el trabajo. «¿Qué proyecto?», preguntó Elodie, intentando captar una posible mentira. «Sistemas de control de calidad para un nuevo cliente», respondió Garrett sin pestañear. «Te lo conté la semana pasada, ¿recuerdas?»
Elodie no lo recordaba, pero asintió, decidiendo no entrar en una confrontación antes de tiempo. ¿A qué hora vamos a casa de tu madre?, preguntó, cambiando de tema. Nos espera a la 1, respondió Garrett. Pero, ya sabes, si no quieres ir, lo entiendo. Mamá y tú nunca os llevasteis bien. Era un movimiento inusual. Garrett solía insistir en su presencia en las cenas familiares, incluso cuando encontraba excusas convincentes para no hacerlo. No, iré, dijo Elodie con firmeza. Mirabel me invitó personalmente. Sería de mala educación negarme. Garrett asintió, pero había una expresión de decepción en sus ojos. Eso no hizo más que reforzar la determinación de Elodie de averiguar la verdad. El trayecto hasta la casa de Mirabel duró unos 20 minutos. Condujeron casi siempre en silencio. Garrett se concentraba en conducir mientras Elodie miraba por la ventanilla las casas y los árboles que pasaban. Llevaba el móvil en el bolso, con la aplicación del traductor lista para funcionar. La casa de Mirabel estaba inmaculada, como siempre. El jardín bien cuidado, la puerta de entrada recién pintada y cortinas de encaje en las ventanas. Su suegra los recibió en la puerta, vestida con un elegante vestido azul marino y un collar de perlas al cuello, un atuendo más formal de lo que requería la habitual cena familiar. Garrett, Elodie, sonrió, abrazando a su hijo y saludando discretamente con la cabeza a su nuera. «Me alegro de verte. Entrad rápido. He preparado una cena especial. La casa olía a especias y carne guisada. En el salón había una mesa para 3, con la vajilla más fina de Mirabel y copas de cristal que solo solían servirse en las grandes ocasiones». «¿Alguna ocasión especial?», preguntó Elodie, señalando el decorado ceremonial. «¿Se necesita una ocasión especial para poner la mesa a la familia?», respondió Mirabel con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, mientras su suegra y Garrett ultimaban los preparativos en la cocina. Elodie sacó discretamente su teléfono y activó la aplicación del traductor. Encendió la grabación y guardó el teléfono en el bolsillo de su sudadera, dejando a la vista la parte superior del aparato para que el micrófono pudiera captar los sonidos. El almuerzo comenzó con unos aperitivos, verduras en escabeche tradicionales y paté de la tierra natal de Mirabel, condimentado con especias desconocidas para Elodie. Su suegra sirvió vino, un tinto ácido que guardaba para ocasiones especiales. «Por la familia», proclamó Mirabel alzando su copa. «Lo más importante de la vida». Bebieron. Al principio, la conversación giraba en torno a temas neutros: el tiempo, las últimas noticias de la ciudad, la salud de conocidos comunes. Elodie participó activamente en la conversación sin mostrar su tensión interior. Luego, cuando Mirabel fue a la cocina a por el plato principal, Garrett se inclinó hacia Elodie. «Hoy pareces tensa. ¿Va todo bien?». «Claro», sonrió ella, «solo un poco cansada». Su suegra regresó con una gran olla de cerámica que olía a estofado picante. «Goulash con la receta de mi abuela», anunció orgullosa. «Una receta especial transmitida en nuestra familia durante generaciones». Cuando todos los platos estuvieron llenos y las copas rellenas, la conversación fue derivando hacia el trabajo de Garrett. Mirabel preguntó por el nuevo proyecto y su hijo empezó a hablar de detalles técnicos que poco interesaban a ninguna de las dos mujeres. Elodie se fijó en el intercambio de miradas entre madre e hijo, breve pero significativo. Entonces, Mirabel dijo algo en su idioma. La frase era corta, interrogativa. Garrett respondió, también en su idioma, lanzando una rápida mirada a Elodie. Ella siguió comiendo, fingiendo no prestar atención a aquel intercambio de comentarios en un idioma extranjero. El teléfono que llevaba en el bolsillo vibró ligeramente. La aplicación estaba grabando y traduciendo la conversación. Elodie sintió a la vez excitación y miedo. ¿Qué descubriría exactamente? Mirabel siguió hablando en su propio idioma, de forma más larga y emotiva. Garrett respondía con frases cortas, asintiendo de vez en cuando.
Elodie notó que ambos la miraban periódicamente, comprobando su reacción. «Lo siento», dijo ella, interrumpiendo su diálogo. «Me siento un poco excluida de la conversación». «Lo siento, querida». Mirabel cambió al inglés con acento exagerado. «Solo hablábamos de asuntos familiares, nada importante». «Podría participar», dijo Elodie en voz baja. «Yo también formo parte de la familia». «Claro, claro», asintió su suegra. «Estábamos hablando de mi prima Vera y su artritis. Una aburrida charla de viejas». Elodie sonrió y volvió a comer, decidiendo no insistir más. Pronto la conversación en la mesa se reanudó en inglés, pero el ambiente se volvió aún más tenso. Tras el plato principal, Mirabel sirvió el postre, un pastel tradicional de nueces y miel, demasiado dulce para el gusto de Elodie. Cuando terminó el postre, su suegra le ofreció café. «Yo ayudaré», se ofreció Garrett, levantándose de la mesa. En cuanto salieron de la cocina, Elodie sacó el teléfono y consultó rápidamente la aplicación. Había grabado toda la conversación y se ofreció a revisar la traducción. Pero no había tiempo. Mirabel y Garrett podían volver en cualquier momento. Volvió a esconder el teléfono, dejando la grabación encendida. De la cocina llegaban voces apagadas, de nuevo en la lengua materna de Mirabel. Hablaban rápido, emocionados, y Elodie percibió la creciente ansiedad en su tono. Cuando volvieron con la cafetera y las tazas, Garrett tenía el rostro tenso y Mirabel parecía inusualmente decidida. «Elodie, querida», comenzó su suegra, sirviendo el café. «Garrett y yo queríamos comentarte una idea». «¿Sí?» Elodie fingió sorpresa. «Tiene que ver con tu casa de Weybridge», continuó Mirabel. «Garrett me ha dicho que la tienes alquilada, pero el alquiler no es muy alto». «Es un precio normal para ese barrio», respondió Elodie con calma. «Y la casa tiene un valor sentimental para mí». «Claro, claro», asintió Mirabel. «Pero, ya sabes, los bienes inmuebles son un activo que tiene que funcionar. Le dije a Garrett que quizá mereciera la pena plantearse venderla. Ahora mismo es un buen mercado». «¿Lo habíamos hablado?» Elodie miró a su marido, que claramente evitaba su mirada. «De pasada», murmuró. «Mencioné que podría ser una buena idea. ¿Qué sugieres?» Elodie se volvió hacia su suegra, decidida a ver hasta dónde llegaba. «Conozco a un agente inmobiliario», dijo Mirabel con entusiasmo. «Ya ha encontrado un posible comprador que está dispuesto a pagar un precio muy bueno, por encima del valor de mercado». «¿De verdad?» Elodie fingió interés. «¿Cuándo ocurrió todo esto?» «No hace mucho», intervino Garrett. «Quería conocer los detalles antes de hablar contigo». «Ya veo», asintió Elodie. «¿Qué propones hacer con las ganancias?» Mirabel y Garrett intercambiaron rápidas miradas ante esta pregunta. «Invertir, por supuesto», dijo la suegra. «Garrett conoce una prometedora empresa tecnológica. Los beneficios potenciales son mucho mayores que los del alquiler». Elodie dio un sorbo lento a su café, pensando en lo que había oído. Estaba claro que intentaban que pareciera un buen negocio para ella, pero algo le decía que los verdaderos motivos eran otros. «Interesante idea», dijo finalmente. «Me lo pensaré». «No hay mucho tiempo para pensarlo», añadió Mirabel rápidamente. «El comprador quiere cerrar el trato en los próximos días. Oportunidades como esta no suelen presentarse». «En los próximos días», se sorprende Elodie. «Es muy urgente». «Así son los negocios», Mirabel se encogió de hombros. «Las decisiones rápidas son rentables». Después del café, Mirabel se ofreció a ir al salón, pero Elodie se disculpó diciendo que tenía que ir al baño. Una vez sola, sacó rápidamente su teléfono y comprobó la traducción de la conversación grabada. Lo que vio le estrujó el corazón. Cuando ella y Garrett habían llegado, Mirabel preguntó en su idioma: «¿Estás seguro de que no sospecha nada? Apenas queda tiempo». Garrett respondió: «Se ha dado cuenta de algo, pero le he dicho que solo estaba estudiando el mercado. Ella no sabe nada de la deuda».
Elodie siguió avanzando en el texto, leyendo ávidamente cada línea. De la conversación en la cocina aprendió aún más. Garrett le había confesado a su madre que debía una gran suma de dinero por una inversión fallida en una startup. El acreedor exigía el reembolso inmediato y amenazaba con consecuencias legales que podrían costarle la carrera a Garrett. El poder notarial que firmó el año pasado le da derecho a disponer de la casa, dijo Mirabel. El agente inmobiliario lo tenía todo preparado. Ella no tiene que firmar nada. Pero es prácticamente un robo, objetó Garrett. Ella nunca me lo perdonará. Mejor perder su perdón que cualquier otra cosa, replicó Mirabel. Algún día se dará cuenta de que era necesario. Y si no lo hace, bueno, no todos los matrimonios se hacen en el cielo. Elodie sintió náuseas en la garganta. Estaban planeando vender su casa sin que ella lo supiera, utilizando el poder notarial que había firmado cuando los inquilinos necesitaron reparaciones urgentes en el tejado. Un poder que Garrett le había asegurado entonces que solo le autorizaba a ocuparse de asuntos urgentes relacionados con la casa. Lo peor de todo era que Mirabel parecía completamente indiferente a las implicaciones de este plan para su matrimonio. Estaba dispuesta a sacrificar la felicidad de su hijo solo para protegerle de problemas económicos. Elodie respiró hondo, tratando de calmarse. La casa de Maple era algo más que un inmueble. Era la casa de su infancia, el lugar donde había crecido, donde se guardaban los recuerdos de sus padres y su abuela. Una casa que había esperado convertir algún día en un acogedor nido familiar para ella y Garrett, quizá incluso para sus futuros hijos. Pero ahora, ese sueño se desmoronaba por culpa de la codicia y la imprudencia del hombre en quien más confiaba del mundo. Elodie se echó agua fría en la cara, intentando recuperar la compostura. Necesitaba volver al salón y continuar el juego sin delatar sus verdaderos sentimientos. No era el momento de enfrentarse, primero tenía que proteger su casa. Según la transferencia, el acuerdo estaba fijado para el miércoles, dentro de solo 3 días. Tenía muy poco tiempo para actuar. Cuando regresó al salón, Garrett y Mirabel se habían callado, interrumpiendo claramente la conversación que habían iniciado. Elodie sonrió, tratando de parecer despreocupada. «¿De qué estamos hablando?», preguntó, sentándose en el sofá junto a su marido. «De los viejos tiempos», respondió Mirabel. Le estaba contando a Garrett historias de su infancia. «Qué bien», asintió Elodie. «¿Y la oferta por la casa? Mencionaste que el comprador tenía prisa». «Sí», dijo su suegra, «tiene prisa. Quiere cerrar el trato el miércoles. Ya sé que es muy pronto, pero el precio es muy bueno». «¿Cuánto ofrece?», preguntó Elodie. Mirabel dijo que estaba a un 20% por encima del valor de mercado de casas similares en Weybridge, lo bastante tentador para atraer al vendedor, pero no lo bastante para levantar sospechas. «Me parece bien», convino Elodie. «¿En qué tipo de empresa propones invertir las ganancias?». Garrett intervino en la conversación, hablando de una empresa tecnológica que desarrollaba soluciones innovadoras para la industria energética. Hablaba con fluidez, con conocimiento de causa, pero Elodie notó que se movía nerviosamente el puño de la camisa, un gesto que solo hacía en momentos de gran tensión. «Interesante», dijo cuando terminó. «¿Y cuál es la rentabilidad prevista?». «Hasta un 30% anual», respondió Garrett con entusiasmo. «Es mucho más de lo que se obtiene alquilando». «Y mucho más arriesgado», dijo Elodie. «Las empresas de nueva creación suelen fracasar». «Esta no», intervino Mirabel. «Ya tienen contratos preliminares con grandes empresas». La conversación se prolongó durante 1 hora más. Elodie fingía pensar en su propuesta, hacía preguntas, mostraba interés. Mientras tanto, la aplicación de traducción seguía trabajando, grabando breves intercambios de frases entre Garrett y Mirabel en su lengua materna, que iban intercalando periódicamente en la conversación general. Cuando llegó la hora de irse, Mirabel abrazó a Elodie.
era la primera vez que se encontraban con tanto entusiasmo. Piensa en nuestra oferta, querida. Es una buena oportunidad para las dos. Lo haré, sonrió Elodie. Gracias por la comida. Estaba deliciosa. En el coche de camino a casa, Garrett parecía tenso. Agarró con fuerza el volante y una profunda arruga apareció en su frente. ¿Estás pensando seriamente en vender la casa?, preguntó sin mirar a Elodie. Lo estoy considerando, respondió ella con cautela. En realidad no es una mala oferta, ¿verdad que sí? Él le dirigió una rápida mirada de sorpresa y alivio. Creía que estarías en contra. Siempre dijiste que esta casa era especial para ti. Es especial, asintió Elodie. Pero quizá tu madre tenga razón y sea hora de pensar en el futuro en lugar de aferrarse al pasado. Los hombros de Garrett se relajaron visiblemente. Me alegro de que pienses así, dijo. Es una oportunidad económica muy buena. Sí, claro, asintió Elodie, mirando por la ventana las casas que pasaban. Solo tengo que hacer el papeleo antes de que se cierre el trato. Después de todo, es un gran paso. Por supuesto, asintió Garrett rápidamente. Haré que el agente inmobiliario lo envíe mañana. Permanecieron en silencio durante el resto del trayecto. Garrett parecía absorto en sus propios pensamientos, probablemente contento de que su plan pudiera funcionar sin necesidad de engaños. Elodie, por su parte, repasaba mentalmente sus opciones. Necesitaba actuar con rapidez y decisión para impedir la venta de la casa sin revelar que conocía sus verdaderas intenciones. En casa, mientras Garrett se duchaba, Elodie revisó una traducción completa de todas las conversaciones grabadas. Cuanto más leía, más claro se hacía el panorama. Garrett había invertido una importante suma de dinero, sus ahorros y créditos combinados, en una empresa tecnológica de nueva creación, siguiendo el consejo de un colega. La inversión había sido desastrosamente infructuosa. La empresa había quebrado y Garrett se había quedado con una enorme deuda con un prestamista privado, al que Mirabel se refería coloquialmente como el tiburón. Este acreedor, al parecer, era un hombre con conexiones en la comunidad empresarial y no solo podía exigir el pago de la deuda por vía judicial, sino también perjudicar seriamente la carrera de Garrett. El plan consistía en vender rápidamente la casa de Elodie, saldar la deuda y decirle que el dinero se había invertido en un nuevo y prometedor proyecto que supuestamente reportaría importantes beneficios en 1 o 2 años. Para entonces esperaban encontrar una inversión realmente rentable para parte del dinero, o inventar otra explicación para su ausencia. Lo que más chocaba a Elodie era la forma en que Mirabel hablaba de ella en esas conversaciones, como una chica ingenua que podía ser fácilmente manipulada, como un elemento temporal en la vida de su hijo. Si se entera y se va, encontrarás a otra, más lista y con una dote mayor, dijo en un momento dado. Garrett no estaba de acuerdo con su madre en este punto, pero tampoco defendía realmente a su mujer. Estaba desesperado por la deuda y parecía dispuesto a hacer cualquier cosa para evitar el escándalo y salvar su reputación. Elodie apagó el teléfono cuando oyó que el agua de la ducha dejaba de correr. Necesitaba tiempo para reflexionar, sopesar sus opciones y decidir cómo actuar. Una cosa tenía clara: no permitiría que vendieran su casa, la casa de su infancia, para cubrir las deudas que Garrett ni siquiera había tenido el valor de contarle. Le vinieron a la mente recuerdos de la casa de Maple, la espaciosa cocina donde su abuela le había enseñado a hacer tartas, el viejo roble del patio con el columpio que había hecho su padre, el acogedor dormitorio bajo el tejado donde había soñado con el futuro, leyendo libros hasta altas horas de la noche. Aquella casa era algo más que una estructura de madera y ladrillo. Era parte de su historia, de su identidad, un depósito de recuerdos de valor incalculable. Y en 3 días, Garrett y Mirabel planeaban arrebatársela, utilizando su confianza contra sí misma.
La mañana del lunes recibió a Elodie con una sensación de irrealidad. Durante el desayuno, Garrett parecía inusualmente entusiasmado, bromeando y compartiendo sus planes para la semana laboral. Era como si ayer no hubiera estado discutiendo con su madre cómo engañar a su mujer para que vendiera su casa. «Llamaré hoy a la inmobiliaria», dijo terminando el café. «Haré que envíen los documentos como acordamos». «Bien», asintió Elodie, intentando mantener la imagen de esposa desprevenida. «Tengo un día ajetreado, así que llegaré tarde». En cuanto la puerta se cerró tras su marido, Elodie cogió el teléfono y empezó a buscar abogados especializados en derecho inmobiliario y de familia. El tiempo apremiaba. Solo faltaban 2 días para la transacción prevista. En su cuaderno de notas encontró el nombre de Alan Pierce, un abogado que le había ayudado con la sucesión tras la muerte de su abuela. Conocía la historia de la casa y podía ponerse al día rápidamente. Elodie marcó el número, rezando para que tuviera tiempo para ella. «Despacho Pierce», respondió una voz familiar al tercer timbrazo. «Señor Pierce, soy Elodie Tanner, ahora Phelps. Usted me ayudó con mi herencia hace 3 años». «Señorita Tanner, claro que me acuerdo». La voz del abogado sonaba genuinamente amistosa. «¿Qué puedo hacer por usted?» «Necesito una consulta ahora mismo. Es sobre la casa de Maple». Algo en su tono hizo recelar a la abogada. «¿Hay algún problema?» «Sí, grave». Elodie bajó la voz a pesar de que no había nadie en el piso. «¿Puedo ir hoy?» «Tengo un hueco entre las 11 y las 12. ¿Servirá?» «Perfecto, gracias». Elodie exhaló aliviada. Faltaban 3 horas para la reunión con el abogado. Tenía que encontrar una explicación plausible a su ausencia de la clínica. Elodie llamó a Brenda, la recepcionista, y le explicó que tenía una urgencia familiar que la obligaba a ver a un abogado. Era casi cierto. El despacho de Alan Pierce estaba situado en un viejo edificio del distrito comercial de Delaware City. La recepcionista, una mujer mayor de ojos amables, reconoció enseguida a Elodie y la hizo pasar al despacho del abogado. Alan Pierce, un hombre de unos 60 años con una cuidada barba gris y una mirada perspicaz bajo las gafas, se levantó para saludarla. «Señorita Tanner, me alegro de volver a verla, aunque por su voz deduzco que las circunstancias no son las más agradables». Elodie le estrechó la mano y se sentó en la silla frente a su escritorio. «Y sí, es una situación muy desagradable». Pierce asintió y se dispuso a escuchar. Elodie respiró hondo y empezó a hablar, del poder que le había dado a su marido para ocuparse de la casa, de la conversación que había escuchado y de los planes para vender la propiedad sin su conocimiento, de las deudas de Garrett y del papel de su suegra en la trama. Habló deprisa, tratando de no omitir detalles importantes, y con cada palabra la cara del abogado se ponía más y más seria. «¿Tiene pruebas de esta conversación?», le preguntó cuando hubo terminado. Elodie sacó su teléfono y encendió la cinta con la traducción. «El original está en un idioma que no entiendo, pero aquí está la traducción hecha por el apéndice». Pierce escrutó el texto, frunciendo cada vez más el ceño. «Me temo que una grabación realizada sin el conocimiento de los participantes en la conversación puede tener una validez legal limitada», dijo al fin. «Pero en este caso nos interesa más el poder en sí. ¿Recuerda exactamente lo que dice?» Elodie negó con la cabeza. «Solo recuerdo que se refería al mantenimiento de la casa. Garrett dijo que era necesario porque yo a menudo no estaba disponible por motivos de trabajo y los inquilinos a veces necesitaban ayuda urgente». «Ya veo», Pierce tomó nota en su cuaderno. «Lo primero que tenemos que hacer es conseguir una copia de este poder. Hay que registrarlo ante notario. ¿Recuerdas quién lo legalizó?» Elodie le dio el nombre del notario y el abogado llamó inmediatamente. Tras una breve conversación con su colega, colgó y se volvió hacia Elodie. «He pedido una copia. La tendremos en menos de 1 hora. Mientras tanto, hablemos de lo que podemos hacer para evitar la venta». Pasaron la hora siguiente pensando qué hacer.
Pierce explicó que aunque el poder autorizara a Garrett a vender la casa, había formas de impedir la venta. Podemos solicitar una orden de restricción temporal contra cualquier transacción inmobiliaria, alegando un posible abuso del poder, explicó el abogado. Esto nos dará tiempo para examinar la situación con más detalle y preparar nuevas medidas. ¿Con qué rapidez puede hacerse?, preguntó Elodie. La transacción está prevista para el miércoles. Si presento los documentos esta tarde, la orden judicial podría entrar en vigor mañana mismo, contestó Pierce. La clave es que tu marido no se entere de lo que estamos haciendo hasta el último momento. Si se da cuenta de que estás al tanto de sus planes, puede intentar acelerar el proceso o encontrar otra manera. Cuando llegó una copia del poder notarial, Pierce escudriñó el documento, tomando notas y frunciendo el ceño. Tal como me temía, dijo finalmente. La redacción es bastante amplia. Dice disponer de la propiedad en beneficio del propietario, lo que teóricamente podría incluir su venta. Pero hay una restricción importante. Cualquier acción debe hacerse en interés del propietario, que eres tú. Vender la casa para cubrir las deudas personales de tu marido claramente no cumple esta condición. Entonces, ¿tenemos motivos para bloquear la transacción?, preguntó Elodie esperanzada. Sin duda, asintió Pierce. Empezaré a preparar los documentos de inmediato y tendrás que firmar una orden de restricción temporal. Al final de la reunión, Elodie tenía un plan de acción claro. El abogado prometió presentar todos los documentos necesarios en el plazo de un día y mantenerla informada de la situación. Acordaron comunicarse principalmente por correo electrónico para minimizar el riesgo de que Garrett notara las frecuentes llamadas del abogado. Al salir del despacho de Pierce, Elodie se sintió extrañamente aliviada. Por primera vez desde que descubrió la traición de su marido, tenía un plan concreto, el control de la situación. Ya no era una víctima indefensa. El siguiente punto de su lista de tareas era la clínica. Aunque los pacientes habían sido reubicados, tenía que recoger unos papeles y hablar con sus colegas. Elodie decidió que era mejor sumergirse en su trabajo ahora que quedarse sola en casa con sus pensamientos. En la clínica la esperaba una preocupada Brenda. «¿Cómo te ha ido? Pareces agotada». «Es complicado», respondió Elodie con sinceridad. «Pero lo superaré. Si necesitas ayuda, solo tienes que decirlo». Brenda le apretó la mano. «Sabes que no estás sola». En su despacho, Elodie reunió los documentos necesarios y encendió el ordenador para consultar el correo. Entre los mensajes rutinarios de colegas y pacientes había una carta de Tyler Rhodes, un jugador de fútbol americano con una lesión de rodilla. Le agradecía su ayuda y le informaba de que los médicos le habían dado el visto bueno para volver a entrenar. Esta pequeña buena noticia conmovió inesperadamente a Elodie. En la vorágine de sus problemas personales, casi había olvidado que su trabajo importaba, que ayudaba a la gente a recuperarse y a volver a la vida normal. Este recordatorio le vino muy bien. De camino a casa, Elodie pasó por el banco. Necesitaba comprobar el estado de las cuentas conjuntas de ella y Garrett y de sus ahorros personales. Para su alivio, la cuenta personal que había abierto antes de casarse seguía intacta. Tenía una cantidad, no demasiada, pero suficiente para unos meses en caso de necesidad. Decide retirar una parte en efectivo, por si acaso. No todas sus cuentas conjuntas requerían 2 firmas para las transacciones importantes, y Elodie temía que Garrett intentara utilizar los fondos si su plan de vender la casa fracasaba. De vuelta a casa, Elodie escondió el dinero en un viejo álbum de fotos, un lugar donde Garrett nunca miraría. Luego se puso a preparar la cena, intentando hacerlo de siempre sin delatar su agitación interior. Garrett volvió tarde, cuando la cena ya se estaba enfriando. Parecía cansado y un poco preocupado. «Siento llegar tarde», dijo, besando a Elodie en la mejilla. «Había sido un día de locos». «No pasa nada», sonrió ella mientras le calentaba algo de comida. «Yo también he tenido un día ajetreado». «¿En serio?».
Garrett le lanzó una rápida mirada. Dijiste que habías estado reprogramando pacientes, ¿no? Sí, pero he tenido que hacer papeleo y cosas administrativas, mintió Elodie sin pestañear. Durante la cena, Garrett habló de los problemas en el trabajo, pero Elodie sintió que solo era una distracción. Sus verdaderos pensamientos estaban claramente alejados de los programas de producción y los informes a la dirección. ¿Has hablado con el agente inmobiliario?, le preguntó cuando terminó su relato. Sí. Garrett se animó un poco. Prometió enviar los documentos mañana por la mañana. El trato está fijado para el miércoles, como dijimos. Todo va muy rápido. Maravilloso, sonrió Elodie, esperando que la sonrisa no pareciera demasiado tensa. Estoy deseando ver los detalles de la propuesta. Más tarde, mientras se preparaban para acostarse, Garrett recibió un mensaje en el teléfono. Lo leyó, frunció el ceño y escribió rápidamente una respuesta. Elodie fingió no darse cuenta de su preocupación. ¿Va todo bien?, preguntó, ya tumbada en la cama. Sí, solo es mamá, dijo Garrett, preocupado por su tensión, como siempre. Elodie asintió, aunque sabía que era mentira. Mirabel rara vez se preocupaba por su salud, y mucho menos a altas horas de la noche. Lo más probable era que el mensaje se refiriera a una próxima transacción. Por la mañana, Elodie se levantó antes que Garrett y preparó el desayuno. Cuando él entró en la cocina, ella ya estaba sentada con una taza de café, mirando las noticias en su tableta. «Buenos días», sonrió. «Los huevos revueltos están casi listos». «Hoy llegas temprano», comentó Garrett sirviéndose una taza de café. No podía dormir, se encogió de hombros Elodie, preocupada por lo de la casa. ¿Preocupada? Garrett se puso tenso. ¿Por qué? La preocupación de siempre, dijo con un gesto de la mano. Es una gran decisión, después de todo, pero estoy segura de que saldrá bien. Garrett se relajó visiblemente. Claro que sí, es una gran oportunidad para nosotros. A la hora de comer, Elodie consultó su correo electrónico y encontró un mensaje de Alan Pierce. El abogado le informó de que todo el papeleo había sido presentado y la orden judicial temporal contra las transacciones inmobiliarias debería entrar en vigor al final del día. También aconsejó a Elodie que estuviera preparada ante la posibilidad de que Garrett se enterara de la orden judicial a través del agente inmobiliario. Elodie respondió con un lacónico «Bills» y borró la correspondencia para no dejar rastro. Luego volvió al trabajo, intentando centrarse en los pacientes y no en el inminente enfrentamiento. El último paciente del día era un anciano que se recuperaba de una prótesis de cadera. Trabajando con él, ayudándole a realizar ejercicios y masajeando los músculos tensos, Elodie se sorprendió a sí misma pensando que aquella rutina, el tacto, el apoyo, las palabras de ánimo, se había convertido en el ancla que la sujetaba a la realidad cuando todo lo demás se desmoronaba. Cuando volvió a casa, encontró a Garrett ya allí, inusualmente temprano para él. Estaba sentado en la mesa de la cocina mirando fijamente la pantalla del portátil con una cara mezcla de sorpresa y enfado. «¿Qué te pasa?», preguntó Elodie, fingiendo sorpresa por su estado. Garrett levantó la cabeza. Sus ojos se entrecerraron. «¿No lo sabes? ¿Cómo podría saberlo?». Se encogió de hombros entrando en la cocina y dejando el bolso sobre la mesa. «Acabo de llegar del trabajo. Hay una orden judicial temporal sobre la casa», dijo Garrett, observando atentamente su reacción. «Me lo acaba de decir el agente inmobiliario. El trato está en peligro». Elodie se hizo la sorprendida. «¿Prohibido? ¿Por qué? ¿Quién pudo ponerla en marcha?». «Eso es lo que intento averiguar». Garrett volvió a mirar la pantalla. «Tiene que haber algún tipo de error. Tiene que haber un malentendido». Elodie fue al dormitorio a cambiarse y se tomó un momento para respirar hondo. La primera fase del plan había funcionado. La prohibición había entrado en vigor.
Ahora tenía que prepararse para la inevitable confrontación. Cuando volvió a la cocina, Garrett estaba al teléfono, hablando rápida y nerviosamente en el idioma de Mirabel. Cuando vio a Elodie, cambió inmediatamente al inglés y terminó rápidamente la conversación. La velada transcurrió en un ambiente tenso. Garrett no paraba de mirar el teléfono y el correo electrónico, esperando noticias del agente inmobiliario. Elodie preparó la cena, fingiendo que todo iba bien, pero en su interior crecía la sensación de que se avecinaba una tormenta. Cuando se acercaba la hora de acostarse, Garrett recibió un correo electrónico que le hizo montar en cólera. Golpeó el escritorio con el puño y maldijo. «¿Qué te pasa?», preguntó Elodie, aunque ya lo había adivinado. La orden judicial se emitió a instancias de un tal Alan Pierce, que actuaba en nombre de Elodie Tanner Phelps, siseó Garrett, mirándola con creciente desconfianza. ¿Es su abogado? La hora de la verdad llegó antes de lo que Elodie esperaba. Podía seguir negándolo, pero eso solo retrasaría lo inevitable. Además, estaba harta de mentirse a sí misma y a Garrett. «Sí», respondió con calma. «Es mi abogado». El rostro de Garrett se contorsionó de asombro e ira. «¿Lo sabías? Todo este tiempo lo sabías y has estado jugando conmigo. ¿Y tú?», Elodie paró. «Planeaste vender mi casa a mis espaldas, utilizando el poder notarial que firmé confiando en ti». «No lo entiendes», empezó Garrett. «No tuve elección». «Siempre hay elección», lo interrumpió Elodie. «Podrías haberme dicho la verdad sobre tus deudas. Podríamos haber trabajado juntos para encontrar una solución. En lugar de eso, conspiraste con tu madre para engañarme». Garrett se puso pálido. «¿Cómo sabes lo de la conversación con mamá?». Elodie sacó su teléfono y encendió la cinta de traducción. Los ojos de Garrett se abrieron de par en par, horrorizados, al oír sus propias palabras traducidas al inglés. «¿Me has estado espiando?». Su voz temblaba de indignación. «Y tú ibas a robarme la casa», replicó Elodie con calma. «¿Qué es peor?». Garrett se desplomó en una silla, cubriéndose la cara con las manos. «No comprendes mi situación», murmuró. «Este hombre, Layton, no es solo un acreedor. Tiene contactos en todas partes. Podría destruir mi carrera, mi reputación. ¿Y por eso has decidido sacrificar nuestro matrimonio?». Elodie negó con la cabeza. «¿Una casa que significa para mí algo más que una propiedad?». «Iba a compensártelo». Garrett levantó la cabeza. Había una mirada suplicante en sus ojos. «En un par de años podríamos comprar una casa nueva, una mejor». «No se trata de dinero», dijo Elodie cansada. «Se trata de confianza. La has roto». Se miraron a través de la mesa de la cocina, dos personas que habían sido familia pero que ahora eran casi extraños. El único sonido en el silencio era el tic-tac del reloj de pared. «¿Y ahora qué?», preguntó finalmente Garrett. «¿Qué vas a hacer?». Elodie respiró hondo. Era una pregunta que se había estado haciendo durante los 2 últimos días, sopesando todas las opciones, analizando sus sentimientos y las posibles consecuencias. «Ya he dado el primer paso. He protegido mi casa para que no la vendan», dice. «En cuanto a nosotros, no sé cómo podemos seguir adelante después de semejante traición». Garrett se estremeció como si recibiera un golpe. «¿Quieres el divorcio?». Su voz se redujo a un susurro. «Quiero que el marido en quien confíe no planee robarme la herencia», respondió Elodie con amargura. «Pero eso ya no es posible, ¿verdad?». Se levantó y salió de la cocina, dejando a Garrett sentado y aturdido. En el dormitorio, Elodie sacó una bolsa con las cosas más necesarias. Había planeado marcharse por la mañana, pero ahora se daba cuenta de que no podía quedarse en esta casa ni un minuto más. El miércoles, día de la transacción fallida, amaneció sorprendentemente soleado. Elodie se despertó en una pequeña habitación del Hotel Hampton, a 20 minutos en coche de su piso y el de Garrett.
Había pasado aquí los 2 días transcurridos desde el enfrentamiento con su marido, ausentándose del trabajo y explicando a sus compañeros que tenía asuntos personales urgentes que atender. Alan Pierce demostró ser no solo un abogado competente, sino también un apoyo fiable en la situación. No solo le ayudó con el aspecto jurídico del caso, sino que también aconsejó a Elodie que abandonara temporalmente el piso para evitar la presión de Garrett y Mirabel. La distancia te dará la oportunidad de pensar con claridad, le dijo, y resultó tener razón. Todos estos días, el teléfono de Elodie había estado a reventar de llamadas y mensajes de Garrett. Primero le rogó que volviera, le prometió arreglar las cosas. Luego el tono cambió a acusatorio. Estás destruyendo a nuestra familia por un inmueble. En los últimos mensajes había una nota de desesperación. Leighton me está amenazando. No sé qué hacer. Por favor, ayúdame. Elodie leyó los mensajes pero no respondió. Estaba decidida. Ayer firmó los papeles del divorcio preparados por Sarah Howard, una abogada de derecho de familia recomendada por Pierce. También había ejecutado una orden de alejamiento temporal que prohibía a Garrett acercarse a la casa de Maplewood. Tumbada en la cama del hotel, Elodie pensó en el día que le esperaba. Hoy volvería al piso a recoger el resto de sus pertenencias y luego se dirigiría a Weybridge, su hogar. Los inquilinos ya habían recibido la notificación de no renovación de su contrato, que, por una feliz coincidencia, expiraba en 15 días. Elodie pensaba empezar una nueva vida en la casa de su infancia. Sus cavilaciones se vieron interrumpidas por el timbre del teléfono. El nombre de Alan Pierce apareció en la pantalla. «Buenos días, Elodie». La voz del abogado sonaba profesional, pero con una nota de satisfacción. «Tengo noticias». «¿Buenas o malas?», preguntó ella sentándose en el borde de la cama. «Muy buenas noticias para usted», contestó Pierce. «El juez ha accedido a nuestra petición en su totalidad. La orden de alejamiento temporal se ha convertido en permanente. Ahora, sin su presencia personal y su firma, no es posible realizar ninguna transacción con la casa». Elodie sintió que la tensión que la había atenazado durante los últimos días empezaba a aflojarse. «Gracias, Alan. No sé cómo expresarte mi gratitud. Solo hago mi trabajo», dijo el abogado con una sonrisa. «Hay algo más. Tu marido y su madre intentaron impugnar la orden judicial, alegando que el poder notarial les daba plena autoridad para disponer de los bienes. Pero el juez rechazó sus argumentos, sobre todo después de que presentáramos pruebas de que la transacción prevista iba en contra de tus intereses». ¿Estaban en el juzgado? Elodie se imaginó a un Mirabel enfadado y a un Garrett confuso ante el juez. «Sí, y debo decir que parecían bastante disgustados», hizo una pausa Pierce, «sobre todo cuando el juez mencionó un posible fraude por su parte. No presenté una denuncia penal como habíamos hablado, pero mencionar la posibilidad tuvo el efecto deseado». «Ya veo», asintió Elodie, aunque su interlocutor no podía verla. «¿Y los papeles del divorcio?» «Se los entregarán hoy mismo a su marido», contestó Pierce, «junto con la orden de alejamiento. ¿Estás segura de que quieres ir hoy al piso? Podría organizar un acompañante si te preocupa la confrontación». «No, puedo arreglármelas», dijo Elodie con firmeza. «He elegido un momento en que Garrett tiene que estar en el trabajo, y no pienso llegar tarde». Después de hablar con su abogado, Elodie hizo rápidamente las maletas y salió del hotel. Al entrar en su coche, se quedó inmóvil un momento, mirando su reflejo en el espejo retrovisor. La mujer que la miraba parecía cansada pero decidida. Ya no había confusión ni miedo en sus ojos, solo la serena confianza de alguien que ha tomado una decisión difícil pero necesaria. El trayecto hasta el piso duró una media hora. Durante todo ese tiempo, Elodie se estuvo preparando mentalmente para lo que podría encontrarse allí. Quizá Garrett había decidido no ir a trabajar hoy. Tal vez Mirabel estuviera esperándola, preparada para otro enfrentamiento.
Tenía que estar preparada para cualquier situación. Para su sorpresa, el camino de entrada a la casa estaba vacío. El coche de Garrett no aparecía por ninguna parte. Elodie aparcó y se sentó en el coche durante unos minutos, reflexionando. Luego, respirando hondo, salió y se dirigió a la puerta principal. El piso la recibió con un silencio desacostumbrado. A esa hora solían dar las noticias de la mañana en la televisión, que a Garrett le gustaba escuchar mientras se preparaba para ir a trabajar. Ahora reinaba un silencio absoluto, solo roto por el tic-tac del reloj de pared de la cocina. Elodie entró en el dormitorio y empezó a empaquetar el resto de sus pertenencias: ropa, libros, objetos personales que no había tenido tiempo de llevarse la noche que se marchó. Trabajó metódicamente, intentando que los recuerdos no la invadieran. Este piso, que hacía poco había sido su hogar, ahora le parecía ajeno, casi hostil. Cuando terminó de empaquetar, Elodie oyó abrirse la puerta principal. Por un momento se le encogió el corazón, pero se recompuso rápidamente. Sabía que no podía evitar el encuentro. Garrett estaba en la puerta del dormitorio, mirándola con una expresión que era una mezcla de alivio, ira y miedo. «¿Has vuelto?», dijo en voz baja. «Solo a recoger mis cosas», contestó Elodie mientras seguía metiendo la ropa en la maleta. Garrett tenía un aspecto horrible, sin afeitar, con ojeras y la camisa arrugada. Parecía que los últimos días habían sido duros para él. «No has contestado al teléfono», dijo con reproche. «No tenía nada que decir». Elodie cerró la maleta y se enderezó, mirando a su marido a los ojos. «Y no tengo nada que decir ahora». «Elodie, por favor». Garrett dio un paso hacia ella. «Hablemos. Me doy cuenta de que he cometido un error». «¿Un error?». Elodie sonrió con amargura. «¿Llamas error a intentar engañarme para que venda mi casa? Ruptura de confianza, conspirar con tu madre contra tu propia mujer». Estaba desesperada. Garrett se pasó una mano por el pelo. «Leighton me amenazó, me exigió dinero. No veía otra salida». «Siempre hay otra salida», dijo Elodie con calma. «Podrías haberme dicho la verdad. Podríamos haber resuelto el problema juntos, como una familia. En lugar de eso, elegiste el engaño». «Tenía miedo de que no lo entendieras». Garrett bajó los ojos. «Que te decepcionara cuando te enteraras de mi estúpida inversión». «Y al final, eso es exactamente lo que conseguiste», dijo Elodie. «Solo que de una forma mucho peor». Recogió su maleta y se dirigió a la puerta. Garrett no intentó detenerla físicamente, sino que la siguió hasta el salón. «¿Qué va a pasar ahora?», preguntó. «¿Con nosotros? ¿Con la casa?» «Nos vamos, Garrett», se volvió Elodie hacia él. «Hoy te entregarán los papeles del divorcio y una orden de alejamiento para que no te acerques a la casa Maple». «¿Una orden de alejamiento?», se sorprendió. «¿Crees que soy peligrosa? Creo que tú y tu madre podríais intentar encontrar otra forma de entrar en mi casa», replicó Elodie. «La orden es solo por precaución». Garrett abrió la boca para objetar, pero en ese momento la puerta del piso volvió a abrirse. Mirabel estaba en el umbral, con el rostro contorsionado por la rabia al ver a Elodie. «¡Tú!», exclamó, entrando en la habitación precipitadamente. «¿Cómo has podido hacerle esto a mi hijo?» «Mamá, por favor», empezó Garrett, pero Mirabel no le prestó atención. «Has arruinado todos nuestros planes», continuó acercándose a Elodie. «Garrett podría perderlo todo por tu culpa». «¿Por mi culpa?». Elodie le sostuvo la mirada con calma. «Yo no era quien invertía dinero en planes dudosos. No planeé vender la propiedad de otra persona sin que el dueño lo supiera». «Es un asunto familiar», objetó Mirabel. «Cuando te casaste con mi hijo, pasaste a formar parte de la familia. Se supone que la familia debe permanecer unida en los momentos difíciles». «La familia no se miente», replicó Elodie, «y no discuten planes de traición en un idioma que el otro miembro de la familia no entiende».
Has estado espiando nuestras conversaciones. Entrecerró los ojos Mirabel. ¿Espiándonos? Sí, replicó Elodie con sencillez. Y has descubierto la verdad que tanto te esforzabas en ocultar. Sacó el teléfono y encendió una de las grabaciones. La voz de Mirabel en su lengua materna sonaba áspera e imperiosa, seguida de una traducción. Ella nunca lo sabrá. Cuando se dé cuenta de lo que ha pasado, será demasiado tarde. Layton tendrá el dinero y la casa se venderá. Mirabel palideció al oír sus propias palabras. No tenías derecho, siseó. Igual que tú no tenías derecho a planear el robo de mi casa, replicó Elodie con calma. Se volvió hacia Garrett, que permanecía atónito ante aquel intercambio de comentarios. Recojo mis cosas y me voy. El resto lo discutiremos con los abogados. Elodie, por favor. Garrett hizo un movimiento hacia ella, pero ella lo detuvo con un gesto. No, Garrett. Se acabó. Mirabel finalmente pareció darse cuenta de la gravedad de la situación. Su ira fue sustituida por el cálculo. ¿Qué es lo que quieres?, preguntó en un tono más calmado. ¿Dinero? ¿Una participación en el negocio de Garrett? Dime tu precio. Elodie miró a su suegra con desconcierto. Sigue sin entenderlo, ¿verdad? No se trata de dinero, se trata de la confianza rota, se trata de un respeto que nunca existió, un amor que no era tan fuerte como yo pensaba. Recogió su maleta y se dirigió a la puerta. Adiós, Mirabel. Garrett, un abogado se pondrá en contacto contigo para tratar la división de bienes. Al salir del piso, Elodie sintió como si se hubiera quitado un gran peso de encima. Por primera vez en muchos días pudo respirar plenamente. Al entrar en el coche, no miró hacia atrás, hacia la casa que había compartido con Garrett durante el último año y medio. Su camino estaba por delante, hacia la casa de Maple, hacia un nuevo comienzo. El viaje a Weybridge duró 1 hora. En ese tiempo, Elodie tuvo tiempo de ponerse en contacto con Alan Pierce e informarle de que había abandonado el piso sin incidentes graves. El abogado le confirmó que los papeles del divorcio y la orden de alejamiento ya habían sido entregados en el despacho de Garrett. Conduciendo hacia Weybridge, Elodie sintió una extraña mezcla de emociones. La pequeña ciudad que una vez había abandonado en busca de una vida mejor le parecía ahora un refugio seguro, un refugio contra las tormentas de su pasado reciente. La casa de Maple la recibió con el familiar chirrido de la puerta peatonal. Elodie se detuvo un momento y contempló el edificio de ladrillo rojo de 2 plantas, con contraventanas blancas y un pequeño porche. Allí había sido su infancia, donde su abuela le había enseñado a hacer tarta de manzana, donde su padre le había construido un columpio bajo un viejo roble. Los inquilinos, una pareja de mediana edad, la acogieron con comprensión. Ya habían empezado a buscar un nuevo lugar donde vivir y prometieron desalojar la casa a tiempo. Elodie pasó cerca de 1 hora con ellos, discutiendo los detalles de la inminente mudanza, y luego se quedó sola en la pequeña habitación de invitados de la planta baja que amablemente le habían ofrecido ocupar durante los 15 días. Sentada en la estrecha cama, Elodie sacó su teléfono y abrió la aplicación de traducción que había cambiado su vida. Se quedó mirando el icono, reflexionando sobre la ironía de la situación. La tecnología diseñada para conectar a las personas y ayudarlas a entenderse se había convertido en su caso en una herramienta que había destapado la traición y destruido un matrimonio. Pero quizá fuera lo mejor. Mejor la amarga verdad que la dulce mentira. Mejor la soledad que la vida con un hombre capaz de engañar. Sus cavilaciones se vieron interrumpidas por el timbre del teléfono. Brenda, la administradora de la clínica, estaba en la pantalla. Elodie, ¿cómo estás? La voz de su colega sonaba preocupada. Todo el mundo se pregunta cuándo volverás. Estoy bien, respondió Elodie, sorprendida de lo tranquila que sonaba su voz. Me vuelvo a Weybridge. Está a 1 hora en coche de la clínica. ¿A Weybridge?, se preguntó Brenda. ¿Y Garrett?
Elodie respiró hondo. Nos vamos a separar, Brenda. He pedido el divorcio. Hubo una pausa. Luego Brenda dijo en voz baja: Lo siento mucho, cariño. Si necesitas apoyo, siempre estaré aquí para ti. Gracias, contestó Elodie con sinceridad. Ahora necesito tiempo para reflexionar y empezar de nuevo. Después de hablar con Brenda, Elodie salió al patio trasero. El viejo roble seguía en pie, aunque el columpio hacía tiempo que había desaparecido. Se acercó al árbol y pasó la mano por la áspera corteza, sintiéndose conectada al pasado, a las raíces que le daban fuerzas para seguir adelante. Por la noche, cuando los inquilinos se habían ido a cenar con unos amigos, dejando a Elodie sola en la casa, decidió recorrer todas las habitaciones. Aunque la mayoría de las habitaciones estaban ocupadas por pertenencias ajenas, la propia casa se acordaba de ella. El chirriante tercer peldaño de la escalera, el arañado alféizar de la ventana del dormitorio donde se había sentado durante horas con un libro, el escondite tras el radiador del cuarto de baño donde ocultaba su diario de las miradas indiscretas de su hermano. En el dormitorio principal, que ahora estaba ocupado por inquilinos, Elodie se detuvo ante un gran espejo con marco antiguo. El espejo había pertenecido a su bisabuela y era una de las pocas cosas que no se había llevado cuando se mudó. Al contemplar su reflejo, Elodie no solo vio su yo actual, sino también su yo del pasado. Una niña pequeña con un vestido nuevo frente al mismo espejo, una adolescente que experimentaba con el maquillaje, una joven que se probaba un vestido de graduación antes de ir a la universidad. Y ahora, una mujer que ha sobrevivido a una traición y ha encontrado fuerzas para empezar de nuevo. En ese momento, su teléfono volvió a sonar. El número no le resultaba familiar, pero Elodie decidió contestar. ¿Elodie Phelps?, preguntó una voz de hombre. Sí, soy yo, respondió ella al salir del dormitorio. Me llamo James Layton, dijo la voz. Creo que ha oído hablar de mí a su marido. Elodie se puso tensa. Layton es un acreedor al que Garrett debe una gran suma de dinero. ¿A qué debo la llamada?, preguntó ella con cautela. Quería asegurarme de que no pensaba interferir entre el señor Phelps y yo, dijo con una amenaza apenas disimulada en la voz. Tenemos ciertos acuerdos que deben cumplirse. Señor Layton, dijo Elodie con firmeza, no tengo nada que ver con las deudas de mi futuro exmarido. Todos los asuntos deben tratarse directamente con él. Pero una casa en Weybridge podría resolver muchos problemas, insistió Layton. Piensa en el futuro de Garrett, su carrera, su reputación. Sus problemas ya no son mis problemas, le cortó Elodie. Y si estás intentando amenazarme, sabes que todas nuestras conversaciones están grabadas y pueden ser entregadas a la policía. Era un farol, pero funcionó. Layton guardó silencio un momento y luego dijo en un tono más bajo. Solo quería aclarar las cosas. Que pase una buena noche, señora Phelps. Que vuelva pronto la señorita Tanner, le corrigió Elodie y terminó la llamada. No le sorprendió el contacto. Era obvio que Garrett estaba tan desesperado como para contarle a Layton lo de la casa y el posible trato. Ahora que ese plan había fracasado, el acreedor intentaba presionarla directamente, pero Elodie ya no tenía miedo. Ni Layton, ni Garrett, ni Mirabel había pasado por lo peor, la traición de la persona más cercana a ella, y se había mantenido firme. Ahora conocía su fuerza y no iba a echarse atrás. De vuelta en la habitación de invitados, Elodie abrió su portátil y empezó a hacer una lista de tareas para las próximas semanas. Encontrar un nuevo fisioterapeuta para sus pacientes en Delaware City, buscar un trabajo más cerca de Weybridge, quizá en el hospital del condado. Informarse sobre la posibilidad de abrir una pequeña consulta privada en su ciudad natal. Renovar el interior de la casa tras la marcha de los inquilinos. El último punto de la lista, escribió, era aprender un nuevo idioma. No para entenderse con Garrett y Mirabel, sino para sí misma.
tal vez español o italiano. Siempre había soñado con viajar a Europa. Cerró el portátil y se acercó a la ventana. El sol se ponía en el horizonte, coloreando el cielo de Weybridge en tonos rosas y dorados. Un nuevo día traería nuevos retos, pero por primera vez en mucho tiempo se sentía preparada para ellos. Aquí, en el hogar de su infancia, Elodie había encontrado por fin su propio lenguaje, un lenguaje de confianza, independencia y respeto por sí misma. Un lenguaje que no necesitaba traducción, porque su esencia era simple y clara. Ella se merecía lo mejor, y ahora tenía la oportunidad de construirlo. El teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje de Garrett. Elodie miró la pantalla, pero no la abrió. En su lugar, desactivó las notificaciones y bajó la pantalla del teléfono. Lo que tuviera que decir podría esperar hasta mañana, o hasta la reunión con los abogados, o tal vez ya no importaba en absoluto.